Comenzó así con la última dinastía, la Qing, cuando China formalizó vínculos diplomáticos con Perú, Brasil, México, Cuba y Panamá, y luego de fundada la República de China, también con Chile, Bolivia, Nicaragua, Guatemala, República Dominicana, Venezuela, Costa Rica, Argentina y Ecuador. En cuarto lugar, luego del reconocimiento de la República Popular China por las Naciones Unidas el 25 de octubre del 77, se dio otro paso en el camino transitado de diálogos sino-latinoamericanos, que significó el rompimiento de la gran mayoría de estos países con la República de China y la normalización con China popular. Finalmente, la etapa que abarca la intensificación de los intercambios y la cooperación a partir del proceso de reforma y apertura iniciado por la República Popular China en el 78, con marcada importancia en los años 90 y más recientemente con una inusitada presencia china en la región en estas dos primeras décadas del siglo XXI. En principio, los intentos de inmigración de mano de obra china, las prohibitivas leyes venezolanas de inmigración, colonización y de extranjeros, la apertura del Consulado General de Venezuela en Shanghái, el frustrado Tratado de Amistad y la creación de la Legación de China en Caracas junto a la acreditación de su primer diplomático, dan cuenta de un proceso complejo, rico en acontecimientos, no desprovisto de obstáculos y subterfugios, que junto a un grupo diverso de personalidades y miembros de la colonia china en el país, nos permiten reconstruir este primer período de las relaciones binacionales. Como hemos mencionado, en el 36 durante el gobierno de Eleazar López Contreras, se ordenó la creación del Consulado General de los Estados Unidos de Venezuela en la ciudad de Shanghái, China. Para esta representación, fue designado como cónsul el poeta y escritor caraqueño José Miguel Ferrer, quien desde el mes de octubre de aquel año fundacional hasta el 5 de julio del 38 permaneció en el país asiático. Los estragos de la guerra, las carencias de servicios públicos y de movilidad, la paralización de las actividades económicas, las precarias condiciones sanitarias, la imposibilidad para promocionar el comercio, entre otros avatares ocasionados por la invasión japonesa, obligaron al gobierno venezolano a tomar la decisión de poner fin a aquel primer experimento diplomático. Fueron casi 2 años en los cuales Ferrer aprendió a conocer a la milenaria cultura china, experiencia vital para una posterior segunda etapa de su vida en aquel país. Aquella iniciativa del gobierno venezolano, sin reciprocidad de su par chino, sentó los primeros antecedentes de las relaciones Venezuela-China, las cuales habrían de formalizarse en el 43, pese a que los vínculos sino-venezolanos se establecieron en abril del 43, el interés surgió un par de años antes, cuando en febrero del 41 Julio Sardi, embajador de Venezuela en Brasil, le escribió al canciller Esteban Gil Borges para notificar el recibimiento en la embajada venezolana de Samuel Sung-Jung, ministro de China en ese país vecino, quien le manifestó que su gobierno había designado a Tan Sawa como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de China en Brasil, deseando a la vez investirlo con igual carácter ante el gobierno de Venezuela. En tal sentido, el funcionario chino consignó una nota de fecha 20 de febrero del 41, donde se solicitó el plácet para Tan Sawa. Desde La Habana, el 20 de enero del 42, el ministro de Venezuela en Cuba José Gabaldón se dirigió al canciller encargado Francisco Arroyo Parejo, informando que Li Dijun pidió comunicar a Caracas la decisión de su gobierno en Chongqing de nombrarlo representante de China en Venezuela, revelando además que viajaría a Caracas a presentar sus cartas credenciales tan pronto como recibiera los documentos e instrucciones del caso. Sin embargo, se desconocen las razones por las cuales el diplomático chino tardó un poco más de 1 año para viajar a Venezuela y cumplir con el protocolo oficial de acreditación. El 13 de abril del 43, Li Dijun formalmente presentó sus cartas credenciales ante el presidente Isaías Medina Angarita. El 2 de agosto de ese año, con motivo del fallecimiento del presidente de la República de China, Lin Zheng-Age, Gil Fortoul, encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores, envió un mensaje de condolencia a las autoridades de Chongqing, del lado venezolano, y como parte de la reorganización del servicio diplomático llevado adelante por la Junta Revolucionaria de Gobierno, se designó nuevamente a José Miguel Ferrer, el 5 de agosto del 47, como consejero, encargado de negocios ad interim de Venezuela en la República de China. En esta oportunidad, se trató de un cargo superior que da cuenta de la creación de la legación de Venezuela en China,
de hecho, en la documentación oficial así lo refiere, legación en China. Comenzó así José Miguel Ferrer una segunda etapa de estadía en el país asiático, con traslados de la misión diplomática entre las ciudades de Nanjing, capital, Shanghái y Hong Kong, territorio chino para entonces colonia inglesa. Investido como encargado de negocios, José Miguel Ferrer le escribió al ensayista e historiador Mariano Picón Salas: llegué a Shanghái el 1 de octubre. Hace 3 días vine a esta capital a presentar mi carta de gabinete. Retornaré a Shanghái donde la Cancillería me ha autorizado para residir temporalmente, hasta obtener alojamiento apropiado en esta. Mi dirección actual es Cathay Mansions en Shanghái. La vida es aquí monótona, y sin nada que hacer a causa de la interminable guerra, además del pésimo estado en que la ocupación nipona dejó a este país, sin calefacción, ni comodidad, ni nada. A esta carta, Picón Salas respondió desde Bogotá, donde ejercía funciones como embajador de Venezuela ante la República de Colombia, deseándole feliz Navidad y que no tuviera demasiadas nostalgias de la patria. La permanencia de José Miguel Ferrer en Shanghái trajo un episodio de confusión en torno a las funciones que debía desempeñar, duda que provocó en la Cancillería china la demanda de una explicación. En Caracas, el encargado de negocios Pan Chu-hee se dirigió el 15 de diciembre del 47 al canciller Gonzalo Barrios, informando que su gobierno había recibido, vía cablegráfica, nota del encargado de negocios José Miguel Ferrer, participando de la reapertura del Consulado General de Venezuela en Shanghái, al que iba a representar simultáneamente como cónsul general. Sobre este particular, el diplomático chino expresó estar de acuerdo con la reapertura de la sede consular, pero resaltó que en China no se acostumbraba que el jefe de una misión diplomática desempeñara al mismo tiempo un cargo consular, y menos fuera de la capital. Indicó igualmente las instrucciones de negociar con la Cancillería venezolana para que se abriera la sede de la legación en Nanjing, a la brevedad posible, teniendo a bien designar otro funcionario para encargarse de los asuntos consulares en Shanghái. A través de la Dirección General del Ministerio de Relaciones Exteriores, se ofició el 20 de diciembre al encargado de negocios venezolano, declarando la extrañeza ante la supuesta apertura del Consulado General en Shanghái, para el cual no había sido autorizado, y subrayando que Venezuela, al igual que China, tampoco aceptaba la dualidad de funciones, esperando se tratara de un error que debía ser esclarecido por el propio José Miguel Ferrer. Días después, el funcionario venezolano respondió que no había reabierto ninguna oficina consular, y que la legación de Venezuela, en ese momento en Shanghái, atendía solicitudes de visas, pasaportes, inmigración, facturas consulares, y todo lo concerniente al antiguo consulado cerrado en el 38 a causa de la guerra, actividades estas por las que consideró conveniente notificar, el 1 de diciembre, al gobierno chino. Incluso refirió que al igual que las otras misiones con similar residencia en la ciudad-puerto, la finalidad fue registrar su firma ante los departamentos oficiales competentes. Aclarada la confusión, el 31 de diciembre, el ministro Gonzalo Barrios le hizo saber al recién instalado encargado de negocios, Chen Zehua, que la oficina consular en Shanghái no había sido reabierta, y que la notificación que había sido enviada al gobierno chino consistía en informar que la legación atendería los asuntos consulares. No obstante, el 7 de enero del 48, Rafael Paredes Urdaneta, director del Ministerio de Relaciones Exteriores, se dirigió a José Miguel Ferrer para notificarle que ante las noticias sobre la supuesta reapertura de la oficina consular en Shanghái, era conveniente que fijara, de una manera definitiva, su residencia en Nanjing, pudiendo despachar desde esta ciudad los asuntos consulares. Asimismo, le aclara que de acuerdo a las prácticas seguidas por China y Venezuela, un funcionario diplomático o consular no podía despachar desde otra ciudad que no fuera la de su residencia. En vista de ello le expresa, debe usted abstenerse de despachar desde Shanghái, o de cualesquiera otra ciudad, los asuntos consulares. Ferrer alegó que de acuerdo a las instrucciones del 14 de octubre del 47, había fijado su residencia en la referida ciudad y que a pesar de las dificultades creadas por la emergencia de la guerra, existe relativa comodidad de que carecen otras ciudades de China, inclusive Nanjing, azotadas durante la guerra por el pillaje del invasor japonés. Insistió además en la necesidad de esperar una oportunidad de residencia adecuada en Nanjing,
ya que las casas hasta ahora mostradas por los funcionarios de la Cancillería china estaban desmanteladas y debían ser reparadas por quien las ocupara, razón esta por la cual Argentina, Perú, México, Chile, Panamá, Suecia, Dinamarca y Portugal tenían su sede temporal en Shanghái. Una vez notificada la Cancillería venezolana sobre la compleja situación del encargado de negocios José Miguel Ferrer, nuevamente Rafael Paredes Urdaneta le aseveró que ciertamente la Cancillería le había ordenado que podía permanecer en Shanghái, pero que también se le había informado del interés del representante chino en Caracas, quien había manifestado que su gobierno vería con agrado si se trasladara junto con la sede de la legación a Nanjing. Quedó resuelta la confusión surgida cuando José Miguel Ferrer dio cuenta, el 13 de febrero del 48, de la notificación emitida por las autoridades chinas del 17 de enero en la que se expresó: el encargado de negocios de Venezuela ha informado personalmente a esta oficina que ha tomado a su cuidado los asuntos consulares venezolanos en China, pero no está en China como cónsul general ni para reabrir el Consulado General de Venezuela en Shanghái. Con respecto al traslado de la legación a Nanjing, el 13 de marzo se le participó a José Miguel Ferrer que nuevamente el representante chino en Caracas había insistido sobre el tema, ofreciendo además ayuda con el local para las oficinas de la legación en el Hotel Internacional o en cualquier otro sitio. Consideró urgente la Cancillería venezolana el traslado a la sede oficial del gobierno chino, evitando con ello que fuera considerado como un acto de descortesía. También se le indicó que la residencia particular del encargado de negocios podía continuar siendo Shanghái, en vista de las dificultades de alojamiento para la familia. Ofició al ministro Andrés Eloy Blanco para informarle que en la primera semana de abril sería trasladada a Nanjing, la sede de la legación venezolana, y que la oficina sería abierta en el International Club, a donde mudaré bandera, escudo, archivo, etc., señalando que en vista del delicado estado de salud de su esposa y de la imposibilidad de residenciarse en la capital de China, su familia permanecería en Shanghái hasta recibir el viático que les permitiera regresar a Caracas. Para ambos países podría decirse que el 49 fue un año no exento de dificultades. En Venezuela el 24 de noviembre del 48, con apenas 10 meses en la presidencia de la República, el experimento democrático que se inauguró con Rómulo Gallego se vio interrumpido al ser derrocado por un movimiento militar que dio origen a la conformación de la Junta Militar de Gobierno y posteriormente al régimen militar de Marcos Pérez Jiménez. Y en el caso de China, después de una larga y cruenta guerra que dio el triunfo a los comunistas liderados por Mao Zedong, conllevó al establecimiento de la República Popular China el 1 de octubre y al traslado del gobierno nacionalista del Kuomintang a la isla de Taiwán. En lo que respecta a las relaciones con América Latina, la mayoría de estos países, aliados de los Estados Unidos, continuaron sus vínculos con el régimen que se instaló en Taipei, pues las Naciones Unidas solo reconocían a este último, panorama que cambió a partir del 71. Cuando el gobierno de China Popular conquistó su lugar como el legítimo representante del pueblo chino. Desde China continental, Mao Zedong fijó su posición, si se quiere pragmática, en torno a lo que sería el espíritu de las relaciones de la República Popular China con América Latina en la década de los 50. Si los países de América Latina quieren establecer relaciones diplomáticas con nosotros, las acogemos con gusto. Si no quieren establecer relaciones diplomáticas con nosotros, podemos hacer negocios con ellos. Si no quieren hacer negocios con nosotros, podemos hacer otros intercambios ordinarios con ellos. Fueron estos años un periodo caracterizado por el predominio de dictaduras militares, entre ellas la de República Dominicana, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Haití, Cuba, Colombia y Argentina. El fantasma del comunismo también recorría nuestra región, y como antídoto los regímenes de fuerza auspiciados, muchos de ellos por Washington, vinieron a ser la solución. Para Julio Díaz Vázquez, con anterioridad, los Estados Unidos instrumentaron la doctrina Truman e impusieron el llamado Tratado de Río, mecanismos dirigidos a afianzar su predominio político y económico en el continente, además de erigirse en cordón sanitario para neutralizar la influencia comunista. De tal manera que, estas circunstancias en el panorama político latinoamericano influyeron para que los nacionalistas chinos recibieran el apoyo y legitimidad de sus contrapartes del continente americano, así como extendieran a la isla, en el plano internacional,
el estatus diplomático de representante del Estado chino. Venezuela no fue una excepción. Durante la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez, el diálogo con China nacionalista y su presidente, el generalísimo Jiang Jiechi, tendió a dinamizarse, en el marco de un nutrido intercambio entre funcionarios chinos y venezolanos, que incluyó al propio Pérez Jiménez. Obsequios y condecoraciones sirvieron como estímulo para agradecer el fortalecimiento de los canales de comunicación y entendimiento entre ambos gobiernos. No obstante, es importante subrayar que la legación de Venezuela en China no se trasladó de manera inmediata a Taipei. Su carácter itinerante hizo que, además de Shanghái y Nanjing, despachara también desde la colonia inglesa de Hong Kong. De la documentación revisada, se da cuenta que el 3 de noviembre del 56 se designó a Arturo Lares como consejero encargado de negocios de Venezuela en la República de China. En aquellos años, la política exterior venezolana fue el instrumento para impulsar el proyecto de modernización capitalista del Estado a nivel internacional, redefiniéndose del viejo proyecto nacional liberal agrario exportador, en lo político-económico y eurocéntrico, principalmente inglés. En lo internacional, a otro nuevo de base capital estatista minero exportador, en lo político económico y subordinado a los Estados Unidos. Por su parte, desde Caracas, el 17 de julio del 57, se decidió elevar de rango al encargado de negocios Arturo Lares, al investirlo como el primer enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de la República de Venezuela en China, quien fue relevado un año más tarde a partir del 23 de septiembre del 58, después de derrocada la dictadura, por Luis Colmenares. El fantasma del comunismo que recorría la América Latina fue clave en la política exterior de los Estados Unidos hacia la región, lo que tuvo su efecto en el reconocimiento mayoritario de estos países hacia el régimen de Taiwán, impulsando a la República Popular China a ejecutar una activa diplomacia entre pueblos, basada en los intercambios culturales y económicos. Entre los 50 y 60, visitaron el país unas 1.200 personalidades provenientes de 19 naciones de América Latina, y China envió a la región 16 grupos de artistas, delegaciones sindicales y comerciales. Similarmente, como contrapeso, China Popular dio importancia a las relaciones entre el Partido Comunista de China y sus homólogos de América Latina, aspecto este que es analizado por el profesor y académico chino Jiang Xixue. El primer caso de una fuerza política latinoamericana en acercarse al PC fue el del Partido Comunista de Brasil, que envió una delegación a China el 53. En septiembre del 56, líderes de 12 partidos comunistas de la región fueron invitados a participar en el 8º Congreso del PCR realizado en Pekín. Hacia los 60, 22 partidos comunistas latinoamericanos habían establecido relaciones de trabajo con su contraparte China. Sin embargo, las disputas entre China y la Unión Soviética, así como las propias turbulencias políticas internas ocurridas durante la Revolución Cultural, afectaron las relaciones entre el PC y los partidos de América Latina. Sobre los lazos entre el Partido Comunista de China y el Partido Comunista Venezolano podemos decir, una vez que se dio la escisión entre los comunistas chinos y soviéticos, el PC adoptó una posición más o menos neutral, tratando de mantener buenas relaciones con ambas organizaciones ahora en disputa. Esa es la razón por la cual desde finales de los años 50 varios líderes venezolanos viajaron a China Popular para reunirse con el presidente Mao Zedong. Derrocada la dictadura de Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero del 58, el país fue asumido por una junta de gobierno presidida por Wolfgang Larrazábal, la cual preparó el terreno para las elecciones y posterior inicio de la democracia en Venezuela, resultando elegido como presidente Rómulo Betancourt, cuya política exterior fue instrumentada básicamente para la defensa de los precios del petróleo y la estabilidad del sistema democrático, aspecto este último que quedó muy bien delineado en la Constitución del 61. A partir de entonces, las relaciones con China nacionalista tomaron otro curso, mientras en la República Popular China los estragos del gran salto adelante, el movimiento de educación socialista y la revolución cultural proletaria sumieron al país en un periodo complejo de lucha ideológica y profunda crisis socioeconómica que estuvo muy cerca de una guerra civil. Entre los temas de interés de China nacionalista con Venezuela estuvo la creación de embajadas. El 4 de julio del 62, Yang Wanli se dirigió a Mariano Medina Febres,
encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde además de consultar la posibilidad de celebrar un convenio cultural y de que el canciller aceptara una invitación a visitar Taipei, planteó la idea de elevar a embajadas a las respectivas misiones de Taipei y Caracas. Nuevamente, y en 2 oportunidades, el ministro chino se dirigió al canciller Marcos Falcón Briceño y al encargado del ministerio Aníbal Dao para insistir sobre este último tema. En la nota del 13 de julio, expresó que su gobierno estimaba de gran importancia las relaciones con Venezuela, considerando dar ese paso como una expresión de mutuo respeto, pero además indicó que recién se había elevado a embajada la misión en Uruguay, lo que dejaba a Venezuela como el único país en el continente sin hacerlo. El 15 de diciembre respondió el ministro Falcón Briceño, indicando que deplora por los momentos no poder dar cumplimiento a la aspiración del ilustrado gobierno de China, ya que por razones de orden presupuestario no será posible por ahora cambiar las estructuras de nuestras misiones en el exterior. Bajo la presidencia de Raúl Leoni, con una política exterior más amplia y flexible, menos defensiva y de un tinte más economicista, y por interés de Taipei, fueron elevadas a embajadas las respectivas misiones mencionadas. Ese mismo año, el 18 de octubre, Xue Zhueng presentó las cartas credenciales que lo investían como el primer embajador de la República de China en Venezuela. Cesaban de esta manera las funciones que Yang Wanli había ejercido como el último enviado extraordinario y ministro plenipotenciario desde finales del 56. Otros de los aspectos a considerar son los intentos de China nacionalista por celebrar un convenio cultural y los incipientes intercambios de visitas entre funcionarios de ambos gobiernos. Sobre el instrumento legal, en 2 oportunidades, Yang Wanli y Xue Zhueng respectivamente, presentaron a la Cancillería venezolana cada uno un proyecto de convenio cultural para su evaluación, los cuales no tuvieron respuesta satisfactoria. En torno a las diferentes visitas que se llevaron a cabo desde China nacionalista y desde la colonia británica de Hong Kong a Caracas podemos destacar la misión comercial de Hong Kong, la misión económica de China, la del Ministerio de Asuntos de los Chinos en Ultramar, la del vicecanciller de la República de China, Samson C. Sen, y la misión económica especial presidida por el ministro de Comunicaciones, Zhang Jincheng, con los de menor desarrollo relativo en África y Asia, y con los de la subregión andina y del área del Caribe. Por otro lado, en plena revolución cultural proletaria, en China el diálogo con los Estados Unidos al más alto nivel, y en secreto, preparó el terreno para que luego del reconocimiento de la República Popular en las Naciones Unidas, se diera el acercamiento entre ambos países. En medio de este contexto, los lazos de Venezuela con el régimen de Taiwán se acercaban a su fin. El 30 de junio del 70 y el 21 de abril del 72, Taipei designó a sus 2 últimos embajadores extraordinarios y ministros plenipotenciarios, Wei Jiming y Wang Zizhen respectivamente. Mientras tanto, la activa diplomacia de China Popular comenzaba a expandir sus tentáculos con mayor fuerza en América Latina. Atendiendo a una invitación del Ministerio de Comercio Exterior de la República Popular China, una misión comercial venezolana visitó a ese país del 4 al 19 de noviembre del 72, en cabeza por Leopoldo Díaz Bruzual, presidente del Instituto de Comercio Exterior, funcionarios de la Cancillería y de Nitroben, quienes fueron recibidos por el viceministro chino de Comercio Exterior Zhou Guoming. Desde Colombia fue reseñada la noticia de manera tendenciosa. Los cambios en política exterior del presidente Rafael Caldera habían provocado la crítica de algunos círculos intelectuales y políticos del vecino país. En su sección Notas del Día, el conservador diario matutino La República se refirió al envío de la delegación venezolana a China y a los contactos con Cuba, bajo el título Venezuela cultivando amistades. Los contactos con Cuba son en los ramos culturales, artístico y deportivo. Respecto a China se ingenió los sistemas de intercambio comercial, pero a los simples observadores se hace, por lo menos, curiosa la nueva actitud de Venezuela, que fue el primer país en solicitar hace 12 años sanciones severas contra Cuba fidelista, y es el único de Latinoamérica que castiga con prisión a los nacionales sindicatos de visitar estados comunistas. Deportistas venezolanos que compartieron en los Juegos Olímpicos de Múnich fueron castigados por hacer turismo en la Cortina de Hierro, y se pregunta si cuando regrese de China comunista la delegación enviada por el Instituto Venezolano de Comercio Exterior, sus integrantes no correrán esa misma suerte.
Que se sepa, concluyó la República, la tierra de Mao no fue eliminada de la lista de países prohibidos a los compatriotas del presidente Caldera, del 4 de julio del 73. Es el amplio informe confidencial emanado desde Taipei por Hernán Calcurian Rojas, encargado de negocios, al canciller Arístides Calvani, en donde analiza la delicada situación política afrontada por Taiwán en razón del ingreso de China continental comunista a las Naciones Unidas, pero además de cómo tal escenario podía afectar a la América Latina y en especial a Venezuela. Sobre este último aspecto destacó que nuestro país no había tenido mucha penetración política en Asia, reclamando la necesidad impostergable de incrementar las relaciones con otros pueblos del mencionado continente, dado que apenas se tenía una embajada en Japón concurrente en Corea del Sur y Taiwán. Sobre la embajada venezolana en Taiwán, acentuó que tuvo su importancia en el pasado, convirtiéndose luego en una representación sin movimiento, llena de una tranquilidad vacacional, injustificada por su costo.